Estimados amigos, muy buenos días. Disfruten mucho este sábado en casita seguramente. Y vamos a continuar con la parte final de nuestro curso, de nuestro diplomado en delitos fiscales. Sabemos que no es un tema muy agradable. Yo hago esfuerzos por tratar de hacerlo ameno si es posible, pero pues ni modo, es como ir con el médico, ¿verdad? Seguramente a nadie le gusta, pero es necesario. Así es que pues, tenemos que seguir en nuestro tema. El día de hoy vamos a hablar de dos cosas concretamente para cerrar. Primero, el aspecto probatorio, es decir, cómo se desempeña la autoridad fiscal dentro de un procedimiento penal y con qué herramientas, con qué elementos puede el SAT o la Procuraduría Fiscal integrar o la carpeta de investigación, coadyuvar con el Ministerio Público o en todo caso llegar a juicio. Eso por un lado. Es interesante que veamos algunos aspectos probatorios. Me interesa esto porque pocas veces se habla de un derecho, digámoslo así, procesal, penal, fiscal. Sé que es atrevido el término porque todavía le faltaría mucho para una disciplina completa, pero bueno, para identificar un poco a qué nos referimos, le llamamos derecho procesal penal fiscal. Eso sería una parte. La otra, finalmente, para cerrar nuestro diplomado, consiste en la reforma del 8 de noviembre de 2019. Ese famoso decreto por el cual algunos delitos fiscales se convirtieron en delitos de delincuencia organizada y también contra la seguridad nacional, que se mencionó tanto en su momento, y veremos también efectos que tuvo finalmente esa reforma en nuestra disciplina. Así es que pues, empezamos y yo les diría lo siguiente. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio transformó completamente la manera de llevar el proceso penal y a la víctima se le dio una participación mucho más activa. Se convirtió verdaderamente la víctima en un actor más dentro del procedimiento penal. Esto no existía bajo el sistema anterior. La víctima acudía anteriormente, pero solo para poder demostrar el daño que había sufrido y únicamente eso. No tenía otra forma de actuar que no estuviera constreñida a esa parte. Con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ahora la parte ofendida tiene una actuación tan completa, tan amplia, como la puede tener el Ministerio Público o la defensa. Entonces, no es descabellado decir que ya un litigio penal es entre dos partes, sino ahora podríamos decir que es entre tres partes. Está el Ministerio Público, está la defensa, pero está también el ofendido con las mismas herramientas procesales, las mismas. De manera que eso significa que puede promover, alegar, interponer recursos, ofrecer todo tipo de elementos de prueba, como lo hace la defensa, como lo hace el Ministerio Público. Entonces, digámoslo, y esto tiene su fundamento en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es por donde voy a empezar, pero hago esta aclaración o esta precisión porque no olvidemos que el Servicio de Administración Tributaria pues, es víctima en este tipo de delitos, de manera que es el SAT el que ahora tiene una actuación que no tenía antes de 2016, que fue cuando se implementó el sistema de justicia ya plenamente. El SAT podía ir con limitaciones ante el Ministerio Público, o sea, a lo que era entonces la Procuraduría General de la República,
pero su actuación era limitada. Ahora puede hacer absolutamente todo lo que quiera buscando sus propios intereses, ¿no? Hasta dónde el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, lo hará, no sabemos. Hemos visto, sí, una actuación mucho más participativa, pero yo creo que el SAT podría todavía tener una participación mayor, dado que ahora la ley se lo permite. Y miren, pongo como ejemplo el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: en los procedimientos previstos en este código, la víctima u ofendido tendrá los siguientes derechos. Y me voy concretamente a las dos fracciones que me interesan. La fracción 14 dice a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente tanto en la investigación como en el proceso. Todos los elementos de prueba pertinentes. O sea, no está limitado solamente a los que antiguamente se referían solamente para acreditar el daño. Acá dice todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio. Esta parte también es muy importante, a intervenir en el juicio. Intervenir en el juicio significa la audiencia de juicio oral, donde están presentes pues, el juez, el Ministerio Público, que es quien acusa, y la defensa, pero antiguamente la víctima podía estar presente, pero participar muy esporádicamente cuando se tratara, como ya dije, de la reparación del daño, y esto siempre y cuando estuviera coadyuvando con el Ministerio Público. Actualmente tiene toda la independencia para hacerlo, o sea que el SAT podría actuar por su propia cuenta, no solo en las etapas previas al juicio, sino en el juicio mismo, y porque puede darse el caso de que a lo mejor el Ministerio Público afirma o sostiene un argumento que no necesariamente sostenga el SAT, o a lo mejor podría el Ministerio Público sostener un argumento deficiente y el SAT podría mejorar la argumentación. En fin, todo esto le permite pues al SAT llevar a cabo una actuación verdaderamente independiente, defendiendo, por supuesto, la parte de la acusación, defendiendo la acusación, sosteniendo la acusación, mejor dicho, e interponer los recursos en los términos que establece este código. Eso dice la fracción 14. La fracción 17 dice a solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa. Auténticamente, como decimos, es una contraparte, como en todo proceso, es decir, puede aportar datos de prueba, proponer medios de prueba, desahogar pruebas, alegar en la apertura y en la clausura de juicio. Alegar en la apertura y en la clausura de juicio, porque no está limitado y como ya vimos, puede, según la fracción anterior, intervenir en todo el proceso. Entonces, el tema de la prueba y cómo lo maneja el SAT, pues es muy importante, porque una cosa es tener, y esto es una regla para cualquier abogado, una cosa es tener la razón o creer tener la razón, y otra cosa es poder demostrarlo. De manera que la parte procesal pues, es muy importante. Y en delitos tan técnicos como lo es la materia penal fiscal, los delitos fiscales, pues evidentemente el SAT tiene que ser muy cuidadoso en poder demostrar sus afirmaciones. El artículo 259
el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Esto es muy importante. Las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Es decir, hoy por hoy, el juez no tiene la obligación de darle cierto valor a las pruebas porque alguna disposición legal se lo establezca, se lo ordene. Hoy por hoy, el juez tiene absoluta libertad para valorar las pruebas. Anteriormente, en el viejo sistema, sí se le daba un valor determinado a ciertas documentales, como ya lo vimos en algún momento, pero ahora no. Entonces el juez, imagínense el trabajo que tiene que llevar a cabo a la hora de valorar las pruebas que el SAT, la acusación, el Ministerio Público le presente, es decir, dictámenes técnicos, testimoniales de funcionarios del SAT, en fin. Todo eso el juez, que no es, por cierto, perito en derecho fiscal, es un juez que tiene conocimientos de derecho penal, pero no de derecho fiscal. Bueno, él tiene que valorar las pruebas que se desahoguen en su presencia, salvo que una limitación que sí tiene, que sea de manera lógica. Es decir, no puede el juez valorar las pruebas conforme a su conciencia, tiene que generar un razonamiento lógico. Eso sería la única limitación que tiene el juez. Y que desde luego no es cualquier limitación, no es cualquier cosa el que someta la valoración de los elementos de prueba que se le presentaron a un análisis lógico. Es decir, tiene que haber juicios de valor que realiza el juez de manera lógica. Esto puede ser aplicando razonamientos inductivos y deductivos para llegar a ese propósito. Es interesantísimo y algún día hablaremos de cómo debe de llevar a cabo ese análisis el juez, pero no estamos estudiando la audiencia de juicio todavía. Estamos simplemente en las etapas previas, que es la investigación y la acusación formal. Continúa este artículo diciendo: los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas en este código y en la legislación aplicable. Sin duda, se ha generado mucha expectativa sobre la actuación previa que realiza el Ministerio, el Servicio de Administración Tributaria cuando se habla de recabar pruebas o elementos de pruebas. Bueno, esto lo considera el Código Nacional en esta parte como antecedentes de investigación recabados con anterioridad al juicio y dice que no tienen valor probatorio. Pero bueno, si el SAT va a ir a acusar, pues no va a ir y decir vengo a querellarme por un delito de defraudación fiscal y no aportar absolutamente ningún solo dato. Pues tiene que llevar alguna información al Ministerio Público que le permita a éste iniciar una carpeta de investigación. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este código. Esto debe quedar muy claro y yo siempre lo subrayo. Solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, es decir, el día en que se presentan las partes ante su juez y cara a cara, en presencia del juez, lo que ahí suceda es lo único que el juez va a tomar en cuenta. El juez no
lee la carpeta de investigación. El juez no estudia un expediente previo a su sentencia simplemente para poder analizar las pruebas. Él solamente escuchará y tomará en cuenta lo que suceda el día en la audiencia de juicio en su presencia. De manera que si el SAT pretende llevar 500, 800, 1000 fojas que integran según esto su expediente, bueno, ese expediente que a lo mejor el Ministerio Público incorporará a su carpeta de investigación, eso no significa que sean prueba, que se vaya a considerar una prueba y que las vaya a tomar en cuenta el juez. De hecho, yo he visto en la práctica, y me llama la atención, que actualmente todavía los ministerios públicos tienen carpetas de investigación y así las integran enormes, con cientos y cientos de fojas que les presentan los querellantes o denunciantes. En este caso el SAT, que genera demasiada información en sus distintas áreas, oficios y documentos, respuestas de las distintas áreas, generan un cúmulo enorme de documentos. Bueno, todo eso, aunque no sean útiles, las aporta y se integran a una carpeta, lo cual lo único que hace es estorbar la carpeta, porque esa información oculta lo que verdaderamente interesa, que pueden ser muy contados datos, y lo más importante, esos no van a ser leídos por el juez, porque como estamos leyendo, para efecto del dictado de la sentencia, solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Y en la audiencia de juicio, como vamos a ver, se desahogan pruebas testimoniales, personas que acuden, pruebas periciales, que también son personas, pero con un conocimiento científico en alguna materia en particular. Podría ser la materia fiscal. Esas son las que va a tomar en cuenta el juez. Y los documentos no, a menos que sean incorporados en la declaración del testigo o del perito. Pero esa es otra cosa. Lo que está importando es el perito, el testigo. Entonces, hemos visto una primera referencia son los antecedentes de la investigación. Como dijimos, el antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación, dice el artículo 260, que sirve de sustento para aportar los datos de prueba. Dicho de otra forma, los antecedentes de investigación serían algo así como los apuntes de trabajo que tiene el SAT. Lo digo de esta manera para que me puedan entender con un lenguaje más sencillo a qué se refiere con antecedentes de investigación. Son los apuntes que ha tomado el SAT cuando ha llevado a cabo sus facultades de comprobación y se topa con hechos que probablemente sean constitutivos de delito. Pero son eso nada más. Luego pasamos al artículo 261, que ya nos habla de un nivel mayor, ya no simples antecedentes de investigación, sino ahora hablamos de 3 niveles más, que son en grado de importancia de menos a más. Datos de prueba, medios de prueba y prueba misma. La primera parte del 261 se refiere a los datos de prueba y dice, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Es lo que muchos operadores llaman proposiciones fácticas, es decir, es los apuntes donde el Ministerio Público
en su carpeta, dice, bueno, a ver, ¿qué delito tengo? ¿Una defraudación fiscal? Ok. ¿Qué necesito para acreditar esa defraudación fiscal? Y entonces, bueno, que exista una contribución que no haya sido pagada, que se hizo de manera dolosa la omisión. En fin, son los apuntes. ¿Qué me sirve para...? Esas son las proposiciones de hecho, ¿no? Se omitió. Una proposición fáctica es se omitió el pago de una contribución. Bueno, ¿cuál contribución y de qué manera? Entonces, en base a esa proposición fáctica, una proposición de hecho, entonces yo formo 1 o 2 o 3 datos de prueba atrás de esa proposición. Puedo tener en una acusación 1, 2, 3 proposiciones fácticas, 4. Y atrás de ellas es como los apuntes de trabajo del Ministerio Público, entonces va formando para cada proposición fáctica un medio de prueba. Bueno, para probar este hecho, esta proposición fáctica que necesito, es lo que dice el Ministerio Público o lo que se debe de cuestionar. Ya que tiene esos datos de prueba ordenados, dice, bueno, ahora, si ya sé yo, Ministerio Público, que tengo un hecho claro que es la omisión del pago de una contribución y que tengo ya estos datos de prueba ordenados para para demostrar esa omisión del pago de contribuciones, ahora, ¿cómo lo voy a llevar esto a juicio? Y aquí es donde entra el siguiente concepto que se llama medios de prueba. Los medios de prueba son toda la fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Dicho de otra forma, es el medio para probar. Por ejemplo, si el SAT afirma que hay una defraudación fiscal y el Ministerio Público ya con los datos de prueba que tiene, considera que puede demostrar el pago de esas contribuciones, ahora, ¿cómo llevo esta información? ¿Quién es el que va a proporcionar esta información al juez? El medio de prueba, como se dice, como su nombre lo dice, es un medio para probar. Una persona, un testigo, es un medio para probar algo, es un medio para llevar información a un juez. Un perito es un medio. Es decir, los medios de prueba es como el cable que conduce la electricidad de un lado a otro. Aquí están los datos de prueba, aquí está la prueba, finalmente que vamos a ver más adelante, pero ¿cómo voy a llevar el dato de prueba hasta el conocimiento del juez? A través de un medio, algo que conduzca. Ese medio es el testigo, es el perito. Ellos son la fuente de información. Como bien lo dice aquí, los medios o elementos de prueba son toda fuente de información. ¿Quién es la fuente de información en el SAT? Pues los que participaron y tuvieron conocimiento de los hechos, la gente de auditoría, la gente, no sé, de recaudación, quienes hayan participado y hayan tomado de alguna manera conocimiento sobre los hechos. Entonces, los medios de prueba ya les podemos poner nombre y apellido, o sea, Juan Pérez. El dato de prueba todavía son conceptos, son información que tiene el Ministerio Público, pero esa información la va a tener que llevar alguien al conocimiento del juez para que el juez lo escuche. Ese medio que se va a utilizar es una persona, es el medio de prueba. Y el medio de prueba, insisto, dado el nuevo sistema, son solamente personas que van y rinden su testimonio, ya sean peritos o testigos simple y llanamente. El perito es un testigo, pero es un testigo calificado de ciertas cosas que por su expertise
puede dar testimonio, pero finalmente es la comparecencia de personas físicas. Por eso hablamos de que el sistema que tenemos actualmente es un sistema oral. Pues sí, es un sistema oral porque el juicio mismo se conduce de manera oral. Y como los documentos no hablan por sí solos, son las personas. Es decir, el SAT debe tener personal calificado para que vaya y represente los intereses del SAT ante el juez en el juicio. Ese es el punto. Fíjense qué interesante cómo ahora la participación de la víctima, y en este caso del SAT, se vuelve tan relevante. El SAT debe llevar a sus propios testigos, debe llevar a sus peritos. Claro, se supone que el SAT y el Ministerio Público trabajan del mismo lado, ¿no? Entonces, normalmente lo harán juntos. Y finalmente, tenemos la prueba. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresado al proceso como medio de prueba. Por ejemplo, yo ofrecí el testimonio de Juan Pérez, eso es el medio de prueba. En una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, la declaración, el testimonio de Juan Pérez en la audiencia sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a la conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Esto es una prueba. Entonces, vamos a recapitular. Empezamos con antecedentes de investigación. Es, digamos, los apuntes que empieza a tener el SAT y luego va creciendo cuando presenta su querella y esos antecedentes se convierten en datos de prueba y el Ministerio Público esos datos de prueba los va a enriquecer. Primero se va a establecer qué es lo que quiere probar, son las proposiciones fácticas. Lo voy a poner en otro ejemplo. En el caso de un homicidio, que para efectos penales siempre es el mejor de todos los ejemplos cuando uno quiere ilustrar algo. En un homicidio, lo primero que se pregunta uno, bueno, tenemos la muerte de una persona. Yo quiero demostrar que este señor, el señor X, mató al señor Y. Entonces, esa es una proposición fáctica. Otra proposición fáctica sería que lo mató utilizando una herramienta o un arma de fuego o un puñal. Esa es otra proposición fáctica, cómo lo mató, con qué instrumento. Otra proposición fáctica sería cuáles son las lesiones que lo privaron de la vida. Esa sería una tercera proposición fáctica. Y finalmente el Ministerio Público, y en dónde pudiera ser, en qué circunstancias lo mató, en qué lugar, en qué momento, pues es otra proposición. Bueno, ya que están enlistados 1, 2, 3, 4 y 5 las proposiciones fácticas, el Ministerio Público entonces dice, bueno, los medios de prueba, voy a trabajar en los medios de prueba para estas proposiciones fácticas poderlas demostrar más adelante, algún día. Bueno, y entonces trabaja con el SAT, en nuestro caso, para ver, a ver, quién es el que pudiera ayudarnos a demostrar nuestras proposiciones fácticas, nuestros datos de prueba. Generalmente, si hablamos de una defraudación fiscal, pues es el personal de auditoría fiscal que estuvo trabajando en su momento en la etapa de la visita que se le practicó al contribuyente o quienes hayan tenido por una razón u otra participación en eso. Ellos son la fuente de conocimiento. Ellos que son fuente de conocimiento son el medio de prueba. Y es esa información con esos medios de prueba, cuando ya tienen nombre y apellido, el Ministerio Público y el SAT saben que con eso va a llevarlos a juicio, a ellos, a esas personas de carne y hueso, y ellos son el medio de prueba que se va a desahogar finalmente con su testimonio el día de la audiencia de juicio. Es
Espero que quede claro entonces la distinción entre